En el 2022, las Naciones Unidas le entregó a los entonces candidatos a la presidencia de la República un documento que denominó Agenda Común por Colombia y que trata algunos temas importantes sobre los cuales este país necesita acuerdos, planes, compromisos, si quiere superar las condiciones de pobreza e inequidad y acercarse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Este documento se compone de 3 grandes ejes temáticos que a su vez derivan en 10 agendas impostergables que el gobierno de Gustavo Petro y los gobiernos que vengan de aquí al 2030 deberían incorporar en sus planes de desarrollo para poder cumplirlos. Temas que no son nada fáciles. De hecho, las Naciones Unidas dice que Colombia tiene estos retos históricos no superados. Temas que han sumido a este país en unas discusiones durante muchas décadas y que de hecho han avivado un conflicto armado que nos ha costado ya muchas vidas y mucho dolor. Hoy tenemos a 2 invitados especiales para que nos ayuden a entender qué tan útiles son estos instrumentos en la Colombia actual. Soy Adriana Santa Cruz y los invito a estas conversaciones difíciles. Juan Houghton es un activista político vinculado al movimiento indígena y a organizaciones populares del suroccidente colombiano. Durante más de 30 años ha trabajado con la UNIC, con los cabildos en Veras del Alto Sinú y Lacín. Allí hizo parte de equipos encargados de análisis político, paz, estrategia organizativa y defensa de derechos territoriales. En la actualidad trabaja como parte del equipo de incidencia para la paz en la Corporación Ensayos en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Además fue editor y coautor de libros sobre violencia política contra los pueblos indígenas. Actualmente es asesor en los diálogos con el ELN. Bienvenido, Juan, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación, Telepacífico. Muy bien, nuestro siguiente invitado, David Humberto Gómez Bernal, él es director de análisis de desarrollo en ProPacífico, una organización sin fines de lucro que trabaja en el desarrollo sostenible de la región del Pacífico colombiano. Él es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en análisis de políticas públicas de la misma universidad. Ha participado en procesos de formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en seguridad, justicia y desarrollo rural, entre otros sectores. David, bienvenido nuevamente. Gracias también por aceptar esta invitación. Gracias, Adriana. Y hola, Juan. Bueno, Colombia firmó en el 2015 un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Naciones Unidas hizo este documento y se lo entregó a los candidatos de la pasada contienda electoral a la presidencia de la República para que fuera elegido presidente, en este caso Gustavo Petro, pues los incorporara dentro de sus planes de gobierno y hacerlo posible. Yo empiezo por preguntarle a los 2 invitados, ¿qué tanto ayudan este tipo de documentos a la realidad de un país? Y hablemos la realidad de Colombia en la actualidad. Porque uno ve muchísimos análisis de muchos organismos multilaterales, incluso de organismos tan importantes como Naciones Unidas, pero la gran pregunta que queda es, ¿qué tanto esto se lleva a la práctica y sirve para conducir un camino de cambio en Colombia? Arranco con usted, Juan. ¿Cómo ve esto? Pues yo veo que es un asunto del momento político en que se está la eficacia de este tipo de documentos. Cuando tú tienes actores que están dispuestos a reconocer normas, a reconocer reglas de juego, este tipo de documentos son más útiles. Pero cuando tú tienes actores que normalmente están dispuestos a hacerle trampa a la institucionalidad, a hacerle trampa a las reglas, pues estos documentos merman su capacidad de incidencia. En el caso colombiano tenemos una fase que ya lleva ya casi 2 décadas, en las cuales la violación de la regla burguesa de ordenamiento del Estado ha conducido de que todas las estructuras del establecimiento se pasan por la faja, las normas, las orientaciones, etc. Entonces tenemos básicamente un establecimiento tramposo, contumaz y que le gusta hacerle conejo a la sociedad. Con un establecimiento como ese, no importa la calidad de las propuestas que se hagan, vamos a tener normalmente una respuesta ineficaz frente a eso, indolente o sencillamente de desconocimiento. Hay una novedad en este caso y es que tenemos un presidente que en buena medida ha recogido algunas de las cosas que están en el documento. Entonces tenemos un escenario que es diferente, pero con el problema de que el formato
de recomendaciones que trae Naciones Unidas en esta agenda para Colombia, pues es un formato que requiere la voluntariedad del establecimiento y de las empresas. Y yo, sinceramente, no creo mucho en que estos actores vayan a actuar de forma voluntaria para cambiar sus prácticas políticas, económicas, institucionales. Y Juan, ahí me surge la pregunta, y entonces, ¿qué dientes tiene Naciones Unidas para decir, venga, usted suscribió, es que esto no es que quiera una, usted firmó los acuerdos en el 2015 y aquí le estoy dando a usted una hoja de ruta para que llegue al 2030 con esto que firmó? Tiene Naciones Unidas, y se lo pregunto en un momento donde a Naciones Unidas le está cayendo todo tipo de cuestionamientos por lo que está pasando a nivel internacional, incluso en conflictos muchísimo más duros. Me pones en un problema, eso es como nombrar la soga en la casa del ahorcado. No, yo pienso que básicamente Naciones Unidas hoy es una instancia que se comporta como una ONG. Es decir, no tiene una capacidad de incidencia, no tiene la legitimidad, no tiene el carácter demostrativo que se necesita para que otros actores la respeten. Y esto hace que, en consecuencia, es una voz importante, digamos, son consensos que a veces expresan de buena manera propósitos sociales, pero no me parece que tenga la influencia suficiente para modificar. De hecho, lo que tú señalas, digamos, hay dos variables de Naciones Unidas. Está el Consejo de Seguridad, que puede detener la guerra, o podía, porque ahora sus actores principales deciden que se pasan por la faja el Consejo de Seguridad. Hubo un tiempo en que no, hubo un tiempo en que respetaban el Consejo de Seguridad. Y el otro espacio, que es la Asamblea de las Naciones Unidas, es el espacio de la legitimidad. Y ese es un espacio donde todas las declaraciones y todas las resoluciones de Naciones Unidas que tienen que ver con países poderosos son irrespetadas. Sea sobre Ucrania, sea sobre la Palestina ocupada por el sionismo, sea sobre lo que sea. Entonces, me parece que ahí tenemos un problema de este momento político. Bueno, David, ustedes trabajan haciéndole precisamente seguimiento a este tipo de documentos. ¿Tiene una visión un poco más esperanzadora que la que tiene Juan acá? Sí, pero creo que hay que hacer una acotación muy importante. Adelante. Y es, creo que hay que tener como cuidado en qué se les pide de las herramientas, ¿sí? Y los ODS son una herramienta. Okay. No son, digamos, puede tomarse como un mandato y demás, pero si uno lo ve como un documento que cuando lo abras no se van a curar como todos los males del país, sí. Sí, como una panacea, una especie de panacea, sino más como una herramienta que nos sirve como una hoja de ruta para una agenda común, que no solamente es un mandato de Naciones Unidas con esta discusión que estamos llevando, sino que es una herramienta para que gobiernos de todos los niveles, comunidades, sector público y academia actúen, se encuentra de una manera diferente. Porque pensemos en el valor de lo que hay, digamos, en los objetivos de desarrollo sostenible, más allá del mandato y lo formal, sí, porque el gobierno asume un compromiso y lo deja como un compromiso nacional, pero eso no se ha territorializado del todo. Pero si uno lo mira como un consenso global sobre algunos temas, uno encuentra algunas cosas que son de mucho más valor, porque hay muchas discusiones que caben, como los modelos de desarrollo y demás, pero cuando entras al detalle de lo que hay, agua, por ejemplo, sí, educación, con algunas metas que se pueden fijar, temas de empleo y calidad del empleo, mejorar la calidad del medio ambiente, encontramos muchos puntos de encuentro sobre los cuales a nivel territorial, y es parte de lo que hemos estado haciendo en estos 4 años con ProPacífico y con diferentes aliados, encuentras diferentes puntos en los cuales te puedes poner en contacto y tener una conversación al margen, digamos, de lo que pasa a nivel global. Obviamente te conecta y te das cuenta que la educación es un problema acá y en Singapur y en el África, y que podemos tener, digamos, unas medidas que te permitan compararte para ver más o menos cómo nosotros vamos. Pero es una herramienta que yo creo que es importante darle la vuelta. Eso, y aparte que precisamente en el transcurso del trabajo que hemos llevado, sobre todo de impulsar la implementación en lo local, más allá de llevar la discusión nacional, hacer que las alcaldías locales y que comunidades en lo local tengan una perspectiva de que su problema no solamente es su problema, sino que es un problema global, que tiene, digamos, unas opciones y que tiene también otras medidas que puede utilizar, pues le da otra dimensión al documento, que no es una panacea, es una herramienta que hay que utilizarla. Ahí entonces, por cierto, es muy moderado en casi todo. Es decir, más en el sentido de que no es un propósito estrafalario que está ahí en esos documentos. Tanto en los ODS
Sí, como en la agenda para el país que elaboró Naciones Unidas en Colombia. Yo creo que es moderado. A mí me parece que tiene básicamente dos problemas y que pues, son insolubles y que tienen que ver con el carácter de Naciones Unidas. El primero es que en todo momento propone soluciones de gana-gana. Es decir, soluciones en que todos vamos a salir bien. Y el lío que tenemos en Colombia y casi que en muchos países donde la inequidad es muy alta, es que no hay soluciones de gana-gana. Hay problemas cuya solución, es decir, son negociaciones de suma cero. Lo que gana uno lo pierde otro. Y cuando tú no tienes en cuenta eso, entonces no lo resuelves. Digamos, aquí hay un asunto de inequidad que significa que unos que ganan muchísimo van a tener que ganar menos o dejar de ganar para que otros tengan. No hay otra solución. No es mediante que todos crezcamos que va a haber solución para eso. Eso me parece que es el primer problema que tiene en general, en muchos de los aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con inequidad. Pero el segundo problema ya se había señalado para el caso de los diálogos de paz de las FARC con el Estado, es que se propone como el actor principal para solucionar los problemas al Estado, cuando el Estado es de alguna manera el principal problema. Es decir, aquí lo que tenemos es una institucionalidad que está capturada por la corrupción, capturada por intereses privados, pero que además obstruye las posibilidades de cerrar brechas. En consecuencia, el principal desafío tiene que estar allí. Claro, el documento, sobre todo el que se le presentó a los candidatos y a las candidatas, tiene un componente de modernización del Estado, de recuperar etcétera. confianza. De hecho, le pega a ese punto que usted está diciendo y dice, oiga, si este país no recupera la confianza entre ciudadanos y Estado, aquí no se va a poder hacer absolutamente nada. Bueno, y ese es de los primeros puntos del eje. Bueno, sí, pero al mismo tiempo, es verdad que eso está, pero si uno mira el conjunto de las 50, entiendo que son estrategias específicas que se adoptan en el documento, en todas se presume que el Estado puede cumplir la tarea sin tener grandes transformaciones. Yo creo que eso es sencillamente carreta. Ahora, es entendible, Naciones Unidas tiene alguna limitación para decirle al Estado colombiano cómo tiene que reformarse. Pero yo creo que es básicamente por una especie de pecado original de Naciones Unidas con respecto a todo este tipo de incidencia dentro de los países, es que se transformó en un organismo para dar recomendaciones. Y cuando tú das recomendaciones, pues las recomendaciones o se acatan o no. Y cuando tenemos una institucionalidad y un establecimiento que es contumaz, que es cínico, básicamente, pues lo que tenemos es que... Uno va a firma, se toma la foto, pero aquí no hace el cambio. Por supuesto, no se le niega a nadie firmar un documento. Pero yo quiero, David, porque David sigue, pero sí, claro. Sí sirve, es decir, sí. Pero no de alguna forma lo que se hace desde ProPacífico, yo no quiero decir que es que libera al Estado de su compromiso un poco en lo que está diciendo Juan, pero sí trabaja con ellos. Y usted está diciendo, y aquí sacamos herramientas, es decir, sí hay como que yo puedo instrumentalizar este gran documento para en el territorio hacer cosas, como ejemplos. Y mira, nosotros lo primero es de nuevo sacar la conversación, porque hay muchos niveles de la conversación y nosotros, digamos, parte de la obsesión que tenemos es trabajar en lo local. ¿Sí? Que pesa otra vez, digamos, los problemas de la institucionalidad. Además, porque estas cosas se juegan en el territorio. Es decir, yo le voy a tomar la temperatura, cómo cambió mi vida aquí en este territorio. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en cada departamento en cada municipio del país, más que tener una foto global, porque también las acciones que se están desarrollando, al menos digamos desde la sociedad civil organizada, desde el sector privado de la academia, muchas van a lo local. Entonces, no para llevar el contrario, pero sí hay dos niveles de conversación. Uno es sobre el tema de las grandes reformas y su conveniencia no, pero en local sí hay muchas actividades que se pueden hacer. Y es, por ejemplo, parte de lo que hacemos, y lo hacemos, es una palabra como incómoda, pero muy instrumentalizado a la acción, es el tema de la medición. La medición no es solamente para entender y decir, uy, estamos muy mal, sino precisamente para tratar de orientar cómo se puede mejorar, digamos, la política pública social en lo local. Entonces, uno se encuentra un montón de lugares que no son tan comunes como uno se lo espera. Y hay problemas que
saltan a la vista que no tienen otras zonas. Solamente por poner como un comparativo, ya que estás, Juan, entre el Cauca y Cali. Y bueno, más que entre Cauca y el Valle, entre Popayán y Cali y sus diferencias en la educación. Encontramos en Cali unos problemas de deserción educativa gigantes que tienen unas medidas que se pueden implementar, que son problemas muy específicos de la ciudad. Si comparamos, por ejemplo, la educación rural en el Cauca y la educación rural en el Valle, ya no tenemos esa problemática, y si uno le pone la lupa, se encuentra, digamos, otras alternativas, y varias de las medidas que se pueden tomar están más al alcance de la mano de lo que uno se imagina. Para ponerles un ejemplo, este año vamos a lanzar de nuevo por tercera vez el índice de ODS a nivel municipal, y estamos invitando a alcaldes a que nos comenten sus experiencias sobre cómo han impulsado la implementación de los ODS. Y nos comentaba el año pasado el secretario de Educación de Tunja, que de paso era el municipio que tenía la mejor calificación en el ODS de educación con la medición que hacemos, y nos decía, utilizamos medidas muy creativas que involucraban mucho de nuestra visibilidad como funcionarios, y tratamos de vincular a la comunidad, porque en pandemia la gente no podía ir a los colegios, no podíamos salir a la calle a hacer una campaña, y de todos modos ellos mejoraron la calidad y mantuvieron a los muchachos vinculados en el sistema. Entonces hay un montón de alternativas en lo local que nosotros a veces ignoramos y que hay que seguir buscando, midiendo e impulsando, y que conectan la academia al sector público y al sector privado. David, al respecto, parte de los presupuestos con los que arranca este documento, que creo que pues no es secreto para nadie, dice, Colombia echó para atrás quizás unos 10 años en el avance al cumplimiento de estos ODS, de los indicadores de los ODS. Eso es una brecha que hay que cerrar, o sea, ya veníamos colgados, pero simplemente echamos para atrás. ¿Eso ustedes lo han visto en los indicadores? ¿Ha salido y hay ejemplos de eso concreto en el territorio? Hay varias dinámicas. Yo estoy de acuerdo con Juan en que es una meta conservadora, digamos. Pero aún así una meta conservadora concertada a nivel global, y que un gobierno se firme, digamos, un documento es complicado. Algunas cosas que han ido y otras cosas que han venido. Hay un efecto de resorte, ¿no? Obviamente tuvimos pues como una barrida en indicadores sociales a partir de la pandemia, pero varios se han comenzado a mejorar. Y el efecto no es homogéneo. Ahí sí hay que mirarlo muy por municipio, y casi que municipio rural urbano. Y en una ciudad como Cali hay que cogerlo por zonas, porque el avance no es el mismo. Por ejemplo, en Cali el tema de la deserción es un reto muy grande que tenemos. Ha mejorado un poco los indicadores que normalmente se ven de calidad educativa, pero no estamos logrando que, por ejemplo, los pelados que entran a noveno se queden en el colegio. Hay una deuda gigante en la región que viene en aumento en los últimos años, que es el tema de violencia. ¿Sí? Eso es una de esas cosas que uno dice, hay una alarma acá que no es nueva, que bajó, digamos, un poco en un momento durante las conversaciones y la firma del acuerdo final, pero que ha vuelto con una nueva dinámica y que urge entenderlo. En temas, por ejemplo, de empleo en la región, se ha recuperado muy rápidamente la zona. Pues, en otros puntos del país no ha pasado lo mismo. Pero además de todo esto, Adriana, con estos altibajos que te digo, sí hay una cosa muy importante, y es hay que tener una visión de conjunto, que también es algo que nos muestra, que nos ayuda, digamos, tener una agenda al margen, digamos, de la conversación global. Saber que si nosotros no podemos mejorar la seguridad sin la educación, y la educación sin la seguridad. ¿Sí? Que la infraestructura no es solamente un tema de competitividad económica, sino que tiene que ver con los temas sociales. Que el tema ambiental, pues ni siquiera se debería como discutir su inclusión o no, y su importancia o no, porque pues es como un telón de fondo para la existencia misma, y tener, digamos, estos 17 ODS y todas las medidas y todos los problemas conectados también nos dan a salir. Y David, hay que tener una visión más de conjunto. De conjunto. ¿Y le copian, por ejemplo, los alcaldes, los gobernadores? ¿Usted cree que sí? De nuevo, el efecto no es homogéneo, ¿sí? Entonces hay muchos que de dientes para afuera como... En la línea de lo que decía Juan, pero terminemos de elaborar acá para ver. Pero precisamente parte del trabajo que hemos hecho es tratar de tener una comunicación más efectiva y ponernos de acuerdo, así, porque la ventaja del trabajo en lo local es que nosotros no tenemos nosotros no somos las Naciones Unidas, ni las universidades que están trabajando son las Naciones Unidas. Y vamos a los problemas. Ok, sí, pero pregunta ahí, discúlpame y entro, pero trabajan con Naciones Unidas tiene una interlocución con ustedes, o Naciones Unidas entrega este documento y ustedes dicen, yo voy a ver qué hago con él, y cada cual hace qué hago con él, y no hay como un trabajo en conjunto. Si hay un trabajo, nosotros intentamos, y es parte de la clave, digamos, detrás de los ODS, y es las alianzas. Okay. ¿Sí? El que trabaje solo
en temas sociales o temas de política pública, haga lo que haga, tenga la plata que tenga, lo está haciendo mal, incluso si es el gobierno nacional. Entonces, siempre parte de cualquier trabajo que se tiene que hacer, y es como una obsesión que tenemos en ProPacífico, es tenemos que trabajar articulados y generar la mayor articulación posible. En esa línea trabajamos con Naciones Unidas. Lo que pasa es que también por la zona en el Valle del Cauca no está, digamos, como tan priorizado como pasa, por ejemplo, en algunas zonas del Cauca o en el Llano o en zonas PEDER. Yo soy pesimista sobre eso. Es pesimista. Definitivamente. Y no es que sea imposible modificar esto, sino que la tradición indica otra cosa. Ajá. Es decir, la gran mayoría de los municipios, sobre todo acá en suroccidente, son categoría 6. Esos municipios tienen unas limitaciones presupuestales, pero poderosísimas. Así que la incorporación de objetivos de desarrollo o de elementos que estuvieran en esta agenda es sencillamente un tiro en el pie. Y la mayoría de los alcaldes que son electos prefieren no incorporar este tipo de objetivos porque no tienen luego cómo cumplirlos. Y esto no ha pasado solo con ODS, sino que pasó también con los objetivos y con los programas e iniciativas de los PEDET. La enorme mayoría de los municipios, en todo el norte del Cauca, todos los alcaldes y alcaldesas de hace 4 años eligieron no incorporar las iniciativas en su plan de desarrollo. Claro. ¿Por qué? Porque incorporarla era colocarse la espada de Damocles encima. Claro, era colocarse un propósito para el cual no tenían recursos. Así que no lo dejaron y luego prefirieron que llegara, en el caso de Duque, que llegó con Plan Cauca, con unos recursos a hacer acciones por fuera de los PEDET, pero que un alcalde cualquiera sea, no importa si es de izquierda, de derecha, es muy elaborado o no, lo que va a hacer es que recoge los pesos que le trae el gobierno nacional. Entonces, en la práctica, estos resultados, por ejemplo, resultados de mejoramiento en calidad de vida, en resolución de NBI y otro tipo de medidas que utiliza el propio Estado, si se dan, no son como resultado de la incorporación de estos planes, sino como resultado, por así decirlo, de cierta inercia del cambio que en algunos casos pues, se genera, digamos, más gente incorporada al sistema de educación, etcétera, eso se da. Pero no es como resultado de documentos de planificación, porque ahí es donde yo insisto en este punto inicial, que es un poco el pecado que decía original del documento, o de los documentos en general de recomendaciones, y es que le proponen al Estado que actúe, y el Estado es el Estado que es y tiene muy poca capacidad de reforma. Sí. ¿No? Entonces allí nosotros lo que nos encontramos es con que muy posiblemente todos estos propósitos, que son algunos loables, otros no tanto, yo algunos no los valoro positivamente, es que en últimas no se van a incorporar. Es decir, no se van a incorporar en el orden local. O se incorporan como resultado de un ejercicio de gestión, de lobby, de incidencia. Probablemente ProPacífico está ahí, pero también de ONGs que trabajamos los 5. Yo recuerdo la ONG mía, las compañeras que trabajaron durante mucho tiempo, 10 iniciativas de mujeres para ser incorporadas en los planes de desarrollo en el norte del Cauca, que tenían que ver con las iniciativas PEDET, y en algunos lados lograron meterla, pero es como resultado de la insistencia popular, que además está bien, es decir, no, eso está para eso que nos organizamos, pero que claramente refleja que el establecimiento como tal es relativamente inmune a estas recomendaciones y estas sugerencias. Esto se agrava aún más, David, se agrava aún más en el comportamiento empresarial. Es decir, las empresas tienen también una enorme resistencia a la incorporación de algunas de estas medidas, sobre todo aquellas donde es clarísimo que tienen que compartir la plata que tienen. ¿Sí? Eso lo sabemos, eso tampoco es que sorprenda a nadie, pero igualmente es un poco ilusorio pensar que estas instituciones van a transformar su modelo de captura de rentas. Bueno, retomo esto que nos dice Juan, David, para hablar contigo, entrarle al segundo eje. Voy a saltarlo porque me parece que el punto que deja Juan es bastante importante. El segundo eje lo que plantea es una transformación en la relación entre Estado y mercado, y dice el texto que esto se hará habilitando nuevas reglas del juego que incentiven una economía que proteja el planeta y a las personas, y un compromiso renovado del sector privado para ser parte de la solución a los retos de sostenibilidad y equidad que afrontamos. Claramente veo y colijo de lo que me dijo Juan que no lo ve tan viable o que es un poco pesimista. David, y la pregunta, ¿tenemos en Colombia un sector privado maduro para asumir esta transformación? Y en línea de lo que dice Juan, dispuesto de pronto a tener lo que los gringos denominan un trade-off. Yo algo cedo para poder que
cumpla con estos preceptos que me dicen mayor sostenibilidad y mayor equidad. Listos. Antes, sin ficciones y retomando algo que estabas mencionando, Juan, hay municipios en los cuales se presentan, digamos, avances en algunos indicadores sociales sin que el Estado ponga un peso. ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿qué pasó ahí para que haya una mejora en las condiciones de vida de la gente sin que haya una intervención del Estado? Porque también creo que así como tenemos fetichismo de los documentos, también tenemos un fetichismo del Estado que nos va a solucionar todo. Entonces, ahí es donde entra, ¿qué pasó? Algo pasó, hubo una mejoría efectiva y ahí hay dos cosas para resaltar importantes. Uno, los trabajos comunitarios, que no van a tu pregunta, y lo segundo, el sector privado tiene de todos modos una intervención muy importante en los territorios donde está. Y los invito a que consulten un documento precisamente que ya se ha hecho por cuarta vez este año. La Universidad Javeriana hace el reporte consolidado empresarial, que básicamente es un análisis porque uno se imagina la empresa, digamos, como una gran productora de dinero para sus accionistas, para sí mismo. Para sí mismo. Pero precisamente parte de las actividades que hacen es como diseccionar las cuentas de empresas, que este año fueron 62 que voluntariamente, digamos, como que abren, digamos, esa caja negra para ver qué es lo que hay. Y resulta que alrededor del 89% de la plata que, digamos, que se produce en la empresa termina, digamos, por diferentes vías, digamos, invertida en la sociedad. ¿Sí? Que obviamente es vía impuestos, vía salarios y demás, pero eso deja, digamos, un margen pues, diferente al que se maneja. Eso por una parte. Lo otro es que el sector privado y las empresas, digamos, también sus fundaciones y demás, tienen otros roles y otras capacidades que también afectan, digamos, positivamente a los territorios. ¿Sí? Uno es un conocimiento que se aplica, digamos, a trabajos con asociaciones y demás para solucionar problemas específicos en las zonas donde están. ¿Sí? Que hay unos temas de comunicación y que no se sabe mucho lo que se hace, es otra conversación, pero hay más de lo que uno se imagina. Y lo segundo tiene que ver con conversaciones incómodas que a veces se tienen y a veces no se tienen con el sector público, incluso con la cooperación. Porque también hay zonas, y digamos el Cauca tiene una ventaja y es que tiene un tejido social y organizativo muy, muy fuerte que siempre está poniendo las conversaciones, pero en otras partes no sucede tanto. ¿Sí? Y ese conocimiento técnico y ese conocimiento del territorio que se tiene, aunque no se presuma y no se muestre tanto, también es otro aporte que hace el sector privado. Y retomando el tema de la agenda ODS, precisamente la cosa no es como un memorial de agravios que por favor venga, cúmplame estas cosas, sino que también hay muchas acciones que desde el sector privado y desde la comunidad y en trabajo, Compromiso Valle es un ejemplo de eso, se están empujando precisamente para el cumplimiento de los ODS. Entonces hay mucho potencial y se aplica. Y la pregunta que le hago a usted es, si en este momento tenemos, y aquí me refiero al gobierno nacional, un gobierno nacional maduro que sea capaz de interlocutar con ese sector privado para poder cumplir, digamos, esta recomendación, porque las confianzas se construyen de parte y parte y uno a veces no lo ve. Juan. Bueno, yo creo que esto ha sido resultado principalmente de la voluntad del empresariado, que ha decidido actuar como oposición en general, sobre todo el gran empresariado en Colombia. El presidente con sus medidas y algunas que no son sus medidas, pero que son su periodo, lo que muestra son resultados de estabilidad económica y de un clima económico favorable para el empresariado. Pero no lo reconoce mucho. El empresariado no reconoce absolutamente nada de esto, es decir, todo lo que viene por parte del empresariado está marcado por la agenda del gran capital, básicamente por las implicaciones que tienen las reformas de salud, pensiones, que son quitarle 550 billones al gran empresariado y el capital financiero. Y esto ha generado una agenda desde el empresariado en contra del gobierno. Pero más allá de esto, es decir, pero no espera eso de parte y parte, Juan, porque, pues no sé, a veces siento que esa conversación difícil está siendo muy difícil y a veces se rompe. Uno tiene que ver que de pronto el presidente no asiste a una reunión de Andy, entonces empieza uno a preguntarse, venga, ¿dónde estas conversaciones para hacer esto necesario? Bueno, yo creo que la cortesía puede ser importante, pero me parece más importante la política. Y el tema es, bueno, no voy a la reunión de Andy, pero te ofrezco un modelo de industrialización. Digo, te pongo dinero para que hagas una transformación del modelo de economía rural basada en la ganadería extensiva hacia un modelo de industrialización que puede implicar incluso mayores ganancias para esos sectores sobre la base de que cede parte de la tierra para resolver un conflicto agrario agudo y crónico al mismo tiempo.
Es decir, hay un montón de políticas que son claramente favorables. Sin duda hay un asunto de cortesía que tiene que ver con una expectativa que tiene el empresariado frente al Estado colombiano, y es que fuese un Estado a su servicio. Entonces, y resulta que viene un presidente que tiene unos modos un tanto distintos, que yo además celebro. Pues yo no tengo problema en saludar cortésmente. Así mucha parte del país condene. Es decir, a mí me parece que está bien. La descortesía no me parece buena idea, pero tampoco me parece que haya que tener genuflexión frente al gran capital, que es un poco lo que todos estos sectores parecieran esperar. Pero cerrado esa paréntesis del trato y de la relación, frente a la pregunta es, ¿qué están dispuestos a ceder en este momento? ¿Y quién está dispuesto a ceder? Hoy el sector privado en su inmensa mayoría es la pequeña y mediana empresa, que produce más del 85% del empleo, por lo menos está vinculada al 85% del empleo. Normalmente a esta mediana y pequeña empresa los grandes recursos públicos no van. ¿Por qué? Porque van a las grandes empresas, vía contratación de obras públicas, vía subsidios al gran empresariado, etcétera, mientras que a estos no. Entonces, desde esa perspectiva, para mí la prioridad debería ser esta mediana y pequeña empresa, más que la gran empresa que tiene cómo lidiar con esto. Y principalmente por una razón, porque en lo que tiene que ver con empleo, no sé cómo lo llama el documento, no recuerdo si es empleo decente o empleo de calidad. El principal problema que tenemos con el empleo es precisamente en la pequeña y la mediana empresa, que por razones de no tener subsidios estatales, condiciones económicas, tiene que acudir a una sobreexplotación de los trabajadores. Es allí principalmente donde sus trabajadores no cotizan a pensiones, no tienen seguridad social, los contratan en empleos basura, etcétera, etcétera. ¿Y de ahí que una reforma laboral haya causado lo que causó? Claro, pero es curioso, porque no es ese sector el que se quejó, se quejaron los grandes empresarios. Pero esto es básicamente porque esa agenda ideologizada los tiene en ese lugar. Pero en realidad lo que debería pensarse es de qué manera logramos que esa mediana y pequeña empresa sea la que más intervenga. Además, por una razón, David, porque en los pequeños municipios, estos de categoría 6, es esa empresa la que existe, es la cafetería, es el puesto de empanadas, es la pequeña tienda. Esa es la empresa privada. Esa es la que puede ayudar a resolver problemas de pobreza en los municipios. La gran empresa tiene una lógica de ir y dispensar desarrollo, ¿sí? En esta lógica del soberbia, del que lleva la luz, pero normalmente no se queda. El gran modelo, y esto es uno de los pecados del documento de Naciones Unidas, el gran modelo que tiene son los clústeres, ¿cierto? Que no es más que economía vertical de desacción de recursos. Pero lo que tenemos que centrarnos es en la pequeña y mediana empresa, que es la empresa de los trabajadores, la empresa de la comunidad, etcétera. Ese debería ser el foco. Yo creo que ahí tiene razón Petro. Pero, dado que la gran empresa tiene un rol ordenador de la mediana empresa, ¿sí? Porque eso ocurre igual que pasa con la violencia, ¿no? La gran violencia ordena la pequeña violencia, en este caso la gran empresa ordena la mediana. Y a la gran empresa la ordena el gran capital financiero, para el cual la gran empresa tributa. Es decir, porque aquí el modelo es más tributario que un modelo de asociación empresarial. Ahora, esta gran empresa, yo creo que tiene que asumir unas transformaciones en sus prácticas de relacionamiento con la comunidad y en su compromiso con las comunidades. Yo, sin embargo, quizás es por una razón ideológica, pero yo sospecho que estas modalidades de responsabilidad social o voluntariedad en las medidas tienen un límite casi que inmediato, ¿cierto? Y es que allí donde se necesita efectivamente que cumplan con determinados roles estatales, inmediatamente la gran empresa brinca, inmediatamente conspira contra el gobierno que está diciéndoles tienes que cumplir funciones, digamos, públicas de la propiedad. Entonces, allí es donde yo creo que es el gran lío. ¿Se puede modificar esto? Yo creo que sí, siempre y cuando quede claro para la gran empresa que si quieren seguir ganando van a tener que ganar menos. Ese es un punto. No hay otra opción. Sí. Y es que te lo planteo por algo que estábamos diciendo ahora. Es decir, este país, básicamente, decíamos ahora en el break, que lo que no hay es el sujeto de estas reformas. Es decir, en las recomendaciones de Naciones Unidas
o en las propuestas, el sujeto es el Estado, yo creo que no va a ser posible. El sujeto tiene que ser una nueva coalición política. ¿Cuál es el problema de un nuevo sujeto? Que haga realidad algunas de estas reformas, en otras no estoy de acuerdo, pero suponiendo que son loables. Ese sujeto no puede ser sino un nuevo sujeto que tiene poder y que le quita poder a los que hoy tienen poder. Es decir, porque esto no es empoderando a todo el mundo. No hay empoderamiento sin desempoderamiento. Y esto aplica para el empresariado, para el gran capital y para las relaciones de género. Para la sociedad, que son los, digamos, hablando de actores, recoge al menos tres, recoge mercado, recoge sociedad, recoge Estado. Lo que está planteando Juan es un nuevo sujeto dentro, digamos, de esos campos de poder. Pero vea, para ser un poco como equitativos, me llama la atención esta conversación que usted plantea, porque sí he conocido conversaciones al interior del gran capital sobre un tema de sostenibilidad que rebase el asistencialismo, porque son conscientes, yo no sé hasta dónde, pero sí he visto que es la conciencia de decir, hombre, si no se transforman unas realidades, pues no estamos garantizando sostenibilidad. En una sociedad enferma, la misma empresa se muere. Y eso creo que ya hay claridad en buena parte, y lo veo incluso uno en las grandes multinacionales, que de ahí en adelante, qué tan rápidos sean los cambios, qué tan amplios sean los cambios, cuáles son esos trade-offs en decir yo gano menos para que mi entorno donde yo me muevo esté más sano y pueda perpetuar mi negocio. Bueno, ahí está la pregunta. Pero se la traslado a usted, David. Claro, esas conversaciones se están dando y veamos, digamos, Cali, para pasar el tema de lo fundacional, del asistencialismo, es que yo tengo fundación, es que eso como que ya quedó en el siglo pasado. Claro. Ahora la exigencia es otra, en mercados y en toda la teoría de sostenibilidad de la empresa a nivel global es otra. ¿Sí hay esas conversaciones aquí? Claro, incluso ahí llega hasta visiones que llegan a ver la responsabilidad que hay con los empleados. Porque sí, hay un límite en la responsabilidad social empresarial, pero precisamente parte de lo que estaba hablando y para mencionar a los que no conocen la experiencia de Compromiso Valle, va mucho más allá de la responsabilidad social empresarial y aparte de lo que, digamos, ordinariamente, con los que les estaba comentando del reporte empresarial consolidado, retribuye, digamos, las empresas a la sociedad. Porque de nuevo, pues, no es solamente la visión de Rico McPato, que entonces todo lo que produce... Sí, es solamente acumulación de capital, que pues, sí, pues, tiene parte de una visión ideologizada y precisamente el abrir la caja negra para ver cómo se están moviendo esos recursos cambia. Pero, ¿qué ha pasado en la ciudad desde antes del estallido social, pero en particular después? Se han abierto, digamos, diferentes conversaciones con las comunidades y se han establecido diferentes líneas de trabajo y de confianza para sacar trabajo colaborativo, que eso obviamente ha implicado una serie de recursos muy importantes que van mucho más allá de la responsabilidad social empresarial. Y no solamente van al tema económico, porque de nuevo he tratado de plantear como mucho la conversación en lo local, porque ahí está gran parte de la magia del trabajo y la transformación del territorio ciudadano en el territorio, para no esperar a que llegue el gobierno, bien o mal, o la ONU, bien o mal, a cambiar. Entonces, ¿qué ha pasado? No solamente se ha dado, digamos, una transformación en generar, digamos, transformaciones en el proyecto de vida de muchos jóvenes que están en la ciudad, o mejorar condiciones de empleabilidad. Se han tratado de organizar también pactos por empleabilidad inclusiva, y todo esto va mucho más allá de las obligaciones legales que se tienen. Y no son solamente un greenwashing, pues, para ver cómo se va a manejar, sino que realmente hay cada vez más la concepción de que no se puede tener una empresa sana en un entorno que está enfermo. Y parte de esa discusión, precisamente, porque las empresas no solamente son como grandes expoliadores y, digamos, ese digamos, como extractor vertical, sino que son un actor clave de cualquier zona, grandes, pequeñas o medianas. Obviamente acá nosotros tenemos empresas más grandes, pero también el tejido empresarial de la ciudad está muy centrado en empresas más pequeñas que tienen otras complejidades, pero en todas hay un compromiso creciente. Obviamente hay millones de empresas en el país, o sea, es un número muy grande y muy heterogéneo, pero en la ciudad y en la región está creciendo mucho precisamente ese tema de trabajar de la mano para sacar adelante lo que sucede. Y eso implica también, porque no me gusta encasillar, digamos, esas conversaciones, y yo creo que el mejor ejemplo, que es muy sorprendente para unos y otros, es Fedegan, ¿no? O sea, Fedegan trabajando con el gobierno con una conversación dificilísima que seguramente no les genera un montón de incomodidades internas a unos y otros, pero ese que es un ejemplo casi de caricatura, precisamente por los extremos, los extremos, pero que también es extraño que esté funcionando, pues de pronto, de nuevo, unos y otros yo creo que están inconformes con el nivel de rapidez con el que está avanzando, pero es un gran ejemplo. Pero además de eso,
Y en las reformas, por eso les mencionaba ahorita el otro rol que tiene el sector privado y es poner las conversaciones incómodas de una manera técnica. Porque gran parte de lo que ha pasado es, se han buscado espacios y en algunos se han tenido y en otros no, precisamente para ver cómo se pueden, digamos, como aterrizar varias de las ideas. Más allá de una defensa gremial que es legítima y demás, hay una visión técnica de cómo se pueden aterrizar los problemas a lo social. Por una cosa es, de nuevo, el conocimiento que hay en la empresa privada no solamente es un conocimiento de hacer plata, es un conocimiento organizacional. Sí, un conocimiento de procedimientos, que es parte, digamos, de la preocupación que a veces se tiene. Y hay una capacidad de hacer aportes que se hacen y cuando hay apertura, y de nuevo, pues volviendo al ejemplo más fuerte que es el de Fedegan, hay una visión ahí de cómo se puede trabajar ahí de la mano. Y de nuevo, pues ambos están asumiendo, ambos van a tener que tener un gana-gana, que también es un pierde-pierde siempre, pero se hacen sesiones y hay, digamos, como una disponibilidad al diálogo más grande de lo que parece a veces. Sí, yo diría que y parte es de la pregunta de Juan, y la plantearíamos nosotros abierta, no para que usted la responda ni más ni menos, pero sí me gustaría ver ese ejemplo cuando un empresario dice yo voy a bajar mis ganancias para poder que esto se revierta en el entorno y yo pueda tener la sostenibilidad. Es una decisión complicada porque es que ellos tienen números anuales por los que hay que responder, porque esos números anuales están amarrados precisamente al crecimiento, sostenibilidad, quizás es cambiar un poco el paradigma y que los números de la plata que me está quedando a mí en mis utilidades quizás no sea el gran indicador del éxito o no de la empresa, sino que hayas otros, por ejemplo, qué tan sano está su entorno. Y no sé si hasta allí ha llegado la conversación o llegado un dilema en decir, ¿va a sacrificar dinero? ¿Va a sacrificar ganancias para estos otros propuestas, que es lo que Naciones Unidas le diga? Mayor equidad, sostenibilidad, y no es greenwashing, es me lo demuestra con datos y hechos. Y hay unos procesos que son muy complicados, que involucran recursos, pero no solo recursos, sino algo que también para las empresas es muy complejo y es el tema técnico. O sea, no solamente se invierte más, sino que también se revisan procesos que obviamente el ingeniero te dice que son de esta manera. Y el empleo inclusivo es un gran ejemplo de eso. O sea, procesos de selección a los que se presentan mil personas y demás, pero las oficinas de recursos humanos te sacan de una vez la mitad por el procedimiento que tienen. No porque les guste o no, sino porque lo sacan. Y tratar de involucrar, por ejemplo, muchachos que estaban en primera línea o que no han tenido, digamos, nunca una vinculación laboral y que quieren tenerla, importante. No consiguen trabajos porque, por ejemplo, tienen un tatuaje en la cara. Y no es un proceso de 2 o 3 personas, sino que también está creciendo. Obviamente, hay la discusión sobre las pequeñas, que es mucho más complicada por la capacidad y el tema de la productividad que hay, porque sus cuentas, si las cuentas de las empresas grandes, como está en el reporte consolidado, no son tan amplias, las de las pequeñas son claro, son su mucho margen más es mucho más pequeño. Pero entonces hay un montón de iniciativas ahí que lo están vinculando y hay una conciencia precisamente cada vez más de trabajar en el entorno por parte de las empresas. Y un último ejemplo que también es como una estrategia de trabajo muy importante, que está muy centrada en derechos y es, hay muchas personas, por ejemplo, en Cali, que no pueden trabajar por las zonas en las que viven. No pueden salir de los barrios antes de cierta hora. Y ahí, si uno le pusiera como la lupa al problema del empleo en Cali, uno se encuentra mujeres, jóvenes, con baja escolaridad. ¿Sí? O sea, es el más vulnerable, dices tú. Ese es el punto más duro. Y para hacer eso, por ejemplo, hacer guarderías, ¿sí? para que puedan, digamos, acceder a estos empleos, es un esfuerzo grande, digamos, que se está haciendo, y darles, digamos, condiciones de educación de calidad y de primera infancia para los niños, más allá de decirle al gobierno, sírvase poner un CDI en esta zona, sino tratar de solucionarlo. Eso involucra un montón de esfuerzos que muchas veces son silenciosos. De pronto ahí hay un tema de comunicación que es complicado de hacer, pero hay mucho más de lo que uno ve en la superficie. Una acotación. Corta, porque ya vamos a tener que redondear. Solo frente a lo que ha dicho David, yo no descreo de lo técnico, yo creo que sin duda hay sabiduría empresarial. Siempre y cuando aceptemos que esto que tú estás llamando lo técnico es también un dispositivo ideológico. No es posible desideologizar lo técnico. La técnica es en sí mismo un dispositivo ideológico que está hecho para legitimar formas de producción, de ordenamiento de la sociedad, etc. Algunas de ellas son bastante mejores que otras, pero
digamos, acogería la idea en la medida en que aceptáramos que estamos hablando también de un proyecto ideológico allí. No hay cifras que no tengan que ver con una manera de presentar las cosas. Es decir, aquí, sí, es decir, los monjes de la ideología en Colombia son los economistas de Uniandes. Es decir, eso todo el mundo lo sabe. Es decir, eso, y es la prueba de que son absolutamente ineptos, pues han sido los últimos gobiernos, entre otras cosas, el que produjo el estallido social. Es decir, eso lo produjeron estos técnicos. Está visto, demostrado y, digamos, anotado, ¿cierto? Que con indicadores, que es como estamos hablando con acá. datos para poder competir en ese lenguaje, que muestran que en los últimos años el ingreso al trabajo, el pago al trabajo, la retribución al trabajo ha disminuido sensiblemente en Colombia, en América Latina y en el mundo. Y ya que deja allí, y porque tenemos que concluir, una última pregunta para todos. Algún día un profesor me dijo a mí, Adriana, la utopía es utopía, difícil alcanzarla, pero es útil. ¿Por qué? Porque le marca un camino y usted va hacia allá. Siempre se quedó conmigo esa frase, resonó conmigo. Y dije, sí, es posible que haya unos sueños que yo no alcance, pero me puede guiar el camino. La pregunta para ustedes, corto, a fin de resumir, es: ¿pueden estos documentos ser como esa metáfora de la utopía que nos dan el camino? David, arranco con usted. Yo creo que es una parte, porque la utopía, de acuerdo con tu visión de la utopía, pero se complementa a otras cosas, pero sí nos da, hay algo que si uno no complementa la utopía con trabajo, pues no es posible. Entonces, por eso, casi que como obsesión hay que buscar los caminos. Ok. Y para usted, Juan, brevemente. Pues mira, creo que hay cosas que definitivamente no son utópicas y son más bien regresivas. Por ejemplo, el modelo espacial, la relación urbano-rural que propone el documento, no me parece que sea lo más inteligente que se pueda pensar hoy, cuando hay que pensar una deconstrucción del modelo de grandes urbes, por ejemplo. Me parece que en cambio el ordenamiento en torno del agua que se propone sí debería ser. No obstante, no los consideraría utopías, sino puntos de partida. Y coincido con David que la utopía tiene que ser un poco más allá. Son puntos de partida deseables sobre los cuales hay que trabajar, coincido con eso. Pero yo pienso que básicamente la utopía hay que encontrarla en la energía de la gente que se mueve y que sueña. Yo creo que a pesar de que toda la gente de Naciones Unidas son personas trabajadoras, además conocen el país, no son burócratas de oficina, la gran mayoría se lo pasa por todo el territorio, sí, los hemos visto, por supuesto. Pero al fin y al cabo están en un lugar diferente al de la angustia de cada día que tiene la gente que tiene que soñar de otra manera. Y adicionalmente hay un problema que creo que en eso coincido plenamente con Petro, y es, estamos a punto de una debacle ambiental. Tengo la sensación de que solo vamos a cambiar el modelo energético y el modelo productivo cuando ocurra la debacle. Pues yo les agradezco sentarse aquí a tener esta conversación difícil de temas que, como bien lo dice el documento, son retos históricos que tiene Colombia, que seguramente en una conversación o en varias conversaciones no coincidamos y no logremos soluciones, pero al menos sentarlos a hablar es lo importante y es lo que este espacio se propone. En los siguientes capítulos nosotros seguiremos analizando ya con lupa varios de los aspectos que recoge el documento de Naciones Unidas. No para hacerle una disección y un análisis, sino que nos den un pretexto para tener precisamente las conversaciones difíciles que este país necesita. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.